en estas jornadas al maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Tiene una gran trayectoria, es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho, con orientación en materia constitucional y administrativo, informático, derechos humanos y derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional. Además de participar como docente de diplomados, seminarios y en cursos de diversas instituciones como la Universidad de Anáhuac, online y la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad de Guadalajara. Tiene múltiples publicaciones orientadas en derechos humanos de cuarta generación y las tecnologías de la información y la comunicación, en el 2020. Le damos un caluroso aplauso y bienvenida al maestro Rodolfo. Muchas gracias. Es un placer enorme estar en estas jornadas tan importantes en bioética, investigación, inteligencia artificial, transhumanismo, que son grupos que no podemos ignorar ante una sociedad hipertecnologizada. Como diría el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en la sociedad de la transparencia, estamos hoy ante nuestras vidas, todos los datos y acciones que hacemos en el ciberespacio, de una suerte de Google Earth y de servicios de la nube. Vale la pena reflexionar al respecto y saber cómo podemos poner en práctica nuestros derechos en esta revolución jurídica tecnológica. Bueno, agradezco inmensamente a los organizadores por tenerme en cuenta, un abogado, como les decía, que es apasionado por el tema de las tecnologías de la información y comunicación y que hoy humildemente intentaré compartir cosas que, además de interesantes, puedan ser útiles. Decía Alan Anderson que si creemos que las tecnologías resuelven nuestros problemas y comprendemos la tecnología y comprendemos nuestros problemas, pensamos que es como un y se solucionan las cosas. Pero lamentablemente así no es. Y es por eso que pero la electricidad, ¿dónde está la electricidad en las regiones? Pues quién sabe. Pero pues, tenemos que hablar de inteligencia artificial, pues claro, tenemos que hablar de inteligencia artificial, pero también tenemos que hablar de los mínimos indispensables para progresar. 5 elementos cruciales desde el enfoque del usuario en el marco de los servicios jurídicos. Precisamente mencionamos que en la actualidad, en ese marco de entender la informática jurídica o la prestación de usos legales con el auxilio de las tecnologías de la información y comunicación, tiene una suerte no solamente de involucrar al abogado, sino de reflexionar en algo que he hecho hace poco tiempo a mi querido nuestro organizador de estas maravillosas jornadas: transversalidad. ¿Qué significa eso? Que si hoy el abogado, o en este caso concreto el médico, dice: no, pero es que yo no soy ingeniero, ¿qué te pasa? ¿Cómo que algoritmos y datos biométricos y todas esas cosas de Belcebú, dirían las abuelitas? ¿Lo que te pasa? Bueno, descubramos que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer un ingeniero en sistemas. Un ingeniero en sistemas como Joshua Tauber, que desde Reino Unido ha generado una aplicación para reemplazar a abogados aparentemente, diciendo en entrevistas y declaraciones o en su cuenta de Twitter particularmente que es el primer abogado robot en el mundo, siendo que realmente hay otras propuestas por parte de IBM y otras cuantas grandes desarrolladoras tecnológicas. Pero precisamente tomando ese punto y ampliándolo un poco más, Bradler, en una entrevista ante el medio Bloomberg, reflejaba muchos puntos, pero aquí el tiempo no me alcanza para poner ese video, pero sí utilizar una inteligencia artificial alternativa como ChatGPT para generar un resumen de esa entrevista. ¿Qué les parece? No es magia, es ciencia, o tal vez las dos sean sinónimos. Bueno, aprende derecho y soluciona las problemáticas que existen en la sociedad, como por ejemplo que resuelva más de 200 áreas del derecho y que presuma tener 100% de éxito. Veremos, ¿verdad? En su declaración contra los hechos, ya veremos. Pero eso es lo que mencionan. Adicionalmente a ello, en esa aplicación que ha denominado como título a un diario como el New York Times, dice: yo no quiero estar. Voy a utilizar ChatGPT y voy a hacer que se me responda y que se me automatice para que hable con los
bots o con las personas de carne y hueso del New York Times de que ya no quiero, que me dejen de mandar correos. Y ya no quiero yo el tema de que ya ni nada, sino que ChatGPT ya se encargó por mí de hacerlo. Mi amigo artificial, Mini Robotín. Bueno, precisamente ese video que pongo en pantalla ilustra parte de ese desarrollo de tener una suerte de ChatGPT conversando con la persona responsable del New York Times para ya no recibir más correos y ya no tener la suscripción, porque ya no me sirve de nada, por ejemplo. Bueno, aquí no me queda el tiempo para mostrarles el video rápidamente, pero bueno, lo pueden ver posteriormente. Aquí vamos a ver rápidamente cómo se contesta, ¿no? Yo ya vi la indicación allá a ChatGPT y inmediatamente cuando se manda el mensaje por parte de ChatGPT, la instrucción que yo di es un prompt, instrucción. Actúa como un experto en tecnologías de la información y comunicación y derecho y haz la petición de que me quite la suscripción en el New York Times. Entonces ya empieza a responder la persona en el New York Times con su propio voz y te dicen, pero ¿por qué vamos a cambiar? Vamos a ser diferentes. O cuando tienes una pareja tóxica y ya te quieres desnudar, ¿no? Pues aquí el New York Times trata de responder, pero tenemos una inteligencia artificial generativa que podemos utilizar como una herramienta. Interesante, ¿no? Importante, claro que sí. Pero bueno, eso a qué nos conduce? Al segundo punto de la conversación, que no es menor, hablar de la inteligencia artificial, algo que no es nuevo, que desde el siglo pasado, en una conferencia bastante importante, impartida por ejemplo por John McCarthy, ¿verdad?, en Stanford, daba a conocer que pues, es esa manera de ver a las máquinas, a las computadoras, comportarse de forma inteligente, emulando justamente el desarrollo de una persona con su inteligencia natural. Desde ya los invito a que recalquemos a las demás personas en nuestros ámbitos personales y profesionales que podamos fortalecer nuestra inteligencia natural, porque no somos inteligencia artificial, esto y lo otro, y ya ni siquiera somos inteligentes. Pues ¿qué pasó? Hay una evolución humana, es importante también reflexionar al respecto. Por cierto, en ese sentido, John McCarthy mencionaba textualmente lo siguiente: parece probable que una vez que el método de pensamiento de la máquina haya comenzado, no tomaría mucho tiempo en superar nuestros débiles poderes. Serían capaces de conversar entre ellos para agudizar su ingenio. En algún momento, por lo tanto, deberíamos esperar que las máquinas tomen el control. Pero justamente, no hay que permitir que las máquinas tomen el control. Al respecto de todo esto que estoy mencionando, Minsky, que es otro gran personaje en el mundo de la inteligencia artificial, mencionaba en su escrito titulado Step Toward Artificial Intelligence en el 61, todo lo que ves en pantalla, pero lo que está recalcado en colores es donde voy a hacer especial acentos. Por ejemplo, dice que es importante hacer el reconocimiento de patrones de los cuales tomar en cuenta la inteligencia artificial para una actuación correcta, idónea, no en perjuicio de la persona humana. También que alude, por cierto, a esos postulados de la ley de la robótica que hizo Isaac Asimov, que decía que los robots no deberían de perjudicar a sus creadores o los seres humanos. Bueno, palabras más, palabras menos. Entonces, se debe utilizar para explotar, generalizar bases de datos, pero basado en todo aquello que debe hacer un reconocimiento de la tutela de derechos fundamentales, por ejemplo. Bueno, algo muy importante que me gustaría utilizar más, pero el tiempo no me lo permite. Sin embargo, Minsky fue entrevistado también en múltiples ocasiones, y aquí recalcamos otra vez el uso de la inteligencia artificial generativa para hacerles con ustedes un resumen, porque nos encantan los resúmenes, ¿no? Pero con la supervisión humana, no quedan así copy-paste, no, para nada, no hay copy-paste. A ver, hablamos de los inicios de la IA en esta entrevista, hablamos del progreso de la misma, pero aquí es bien importante, hablamos de la programación versátil, es decir, Minsky aboga por la programación versátil, donde las máquinas eligen entre diversas técnicas según el problema, en alguno ha de tener un enfoque único, justamente aludiendo a las materias que estemos pensando: salud, arquitectura, contabilidad, ámbito legal, la administración pública. También se nos declaran los desafíos actuales. Minsky, por ejemplo, habla de la clasificación de problemas para entender el enfoque de usar ante los desafíos que promueve la inteligencia artificial. Yo les recalco algo muy importante: los sesgos algorítmicos. Hablamos de aquellos prejuicios que tienen los programadores y que son versados en un sistema experto, en donde, por ejemplo, no se haya tomado en cuenta
los datos tan valiosos de todo el sector de la población y empezamos a discriminar por el color de la piel, por el estado de la república donde viven estas personas. Entonces, ahí estamos lacerando, estamos vulnerando derechos fundamentales. Lo decíamos los organizadores hace unos momentos. Hablamos de que normalmente los hospitales, me ha tocado participar en el Estado de México dando capacitación de datos personales a los médicos para que cumplan con esta obligación anual que tienen por cierto periodo del año. Y es justamente eso, hablar del reconocimiento de lo que implica decirle a la persona, estos son los términos y condiciones. Y de ninguna manera ser alevosos y proceder con todo ante la confianza y el servicio que debe ser ético en temas de salud. Es bien importante eso. Bueno, precisamente en este tema se nos habla del futuro de la inteligencia artificial por parte de MISC en esta entrevista. Se dice que el aumento de la velocidad de las computadoras no garantiza inteligencia. La clave es encontrar las formas correctas de programación para hacer que las máquinas sean inteligentes. ¿Cómo va a ser inteligente una serie de instrucciones nada más de hola, sí, como el típico pipupa del robot? Pues no. Realmente van muchas cosas abstractas, complejas, pero siempre con el auxilio de una persona con la máquina. Bueno, entonces hablamos de que la inteligencia artificial es esa combinación virtuosa entre hardware y software para obtener una suerte de decisiones tomadas de forma automatizada o no automatizada, es decir, sin la asistencia obligada de una persona de carne y hueso, como lo vemos hoy en los chatbots que nos dan atención en Volaris o Vivalogos, por ejemplo, ¿no? Algo rudimentario, pero es un ejemplo. Y hablamos de una serie de subáreas entonces, ¿no? Desde los sistemas expertos hasta la robótica y por supuesto los vehículos autónomos, que aunque no los menciono aquí, ya se los acabo de denunciar. Hablamos de esos ejemplos prometedores, ¿verdad? Desde Tesla, desde Google, que tienen sus vehículos autónomos y han generado controversia, por ejemplo, en Tesla, donde una persona se deslindó de hacer asistencia de su vehículo, atropelló a unas personas. Bueno, iba a atropellar a más personas, pero finalmente la programación del automóvil hizo que no sucediera eso. Chocó y mató al conductor. Y lo mató porque el conductor se deslindó a sabiendas de que tenía la responsabilidad de estar al pendiente cierta parte del tiempo. Pero no lo hizo y entonces falleció. Prefirió ver una película de Harry Potter mientras estaba conduciendo su vehículo autónomo. ¿Bien? Lo que pasó es una suerte en donde descubrimos los puntos finos que nos marca la Asociación de Ingenieros Automotrices a nivel internacional sobre los niveles de lo autónomo que es un vehículo. Y ahí el vehículo de Tesla ameritaba sí o sí la atención de su conductor. Por tanto, Tesla no es responsable de la muerte de su conductor. El conductor es responsable de su muerte. ¿Qué les parece? Bueno, están los casos, ¿verdad? Estamos hablando que somos abogados, metichones, personas de la tecnología, abogados en fin. Entonces, por eso les menciono esos casos. Aquí es una suerte de temas técnicos, ¿no? Hablando de los paradigmas de la inteligencia artificial, lo que es clásico, programable, basado en supuesto conocimiento es explicable, y por otra parte, la IA conexionista, lo cual quiere decir que hablamos que es autoprogramable por aprendizaje. Ahora bien, hablamos de las formas de entrenamiento, porque ahí es donde se da la magia, ¿no? Precisamente lo supervisado, lo que involucra semi-supervisado y finalmente sin supervisión. En aras de, insisto, ver hacia qué situación se va a acercar. Lo que queremos es que la inteligencia artificial haga todo aquello que nosotros decimos, hijo, de qué cansancio, mandar correos, firmar esto, que lo haga la inteligencia artificial. Pero ahora resulta que la inteligencia artificial hace lo bonito, ¿no? Genera canciones, que generan molestia por parte de gente como Bad Bunny, ¿verdad? Como si su música fuera muy relevante. Pero, no, resulta que las personas tenemos que hacer el trabajo rudo y la inteligencia artificial está haciendo las cosas artísticas y más bonitas. Seamos conscientes al respecto y tomemos el timón del barco. Bueno, estamos hablando que la Suprema Tribunal de Justicia del Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también tenemos haciendo innovaciones, ¿verdad? Aquí lo tenemos de vecino a unos cuantos minutos de distancia. Pero la Suprema Corte ha hecho una innovación muy importante: democratizar el conocimiento jurídico a partir de la inteligencia artificial. Justamente el licenciado Víctor Hernández, quien anteriormente estuvo encargado de la unidad de administración del conocimiento en la etapa de la presidencia
de Arturo Saldívar, que hoy pues, ya es un impresentable para muchos, bueno, generó este sistema que están viendo en pantalla. Una suerte de lenguaje ciudadano que permitía a las personas, sin tener esa jerga del abogado, de decir, ¿sabes qué? Mi marido me pega. ¿Cómo me puedo divorciar y el pago de alimentos, no? Bueno, ya que descendía la serie de tesis aisladas, ese sistema ya no está disponible lastimosamente, porque pues de la corta a veces el presupuesto ya no alcanzó, ¿verdad? Yo quién soy para criticar eso. Tendrán sus propios manejos administrativos, quién sabe, pero ese sistema es un claro ejemplo que se está innovando por parte de los poderes del Estado y van en la ruta adecuada. Hace falta acelerar un poco más los pasos. Pero por otra parte, no todo surge de los poderes del Estado, también surge a partir de la propuesta de organizaciones no gubernamentales como una que está localizada en Ciudad de México, con la cual, por cierto, tenemos convenio, que es Documenta, Busquemos, una herramienta para lograr una detención justa ante el abuso de los policías y de muchas otras autoridades de procuración de justicia, ¿no? Que abusan de la ignorancia de las personas para decir, no te me vas a la cárcel. Ahora, esta plataforma dice, vamos a censurar a las personas ante la arbitrariedad de la autoridad para que existan documentos, direcciones, teléfonos y un chat personalizado que está viendo en pantalla y darte toda la asistencia correspondiente. ¿Qué les parece? Democratizar el conocimiento técnico de los médicos, de los contadores, de los abogados, utilizando adecuadamente la inteligencia artificial. Pero los límites que estaba visualizando con el tema de las leyes de la robótica de esta industria que se ve en pantalla de Isaac Asimov, ¿qué es lo que nos invita a saber? Bueno, aquí me estoy haciendo una pequeña publicidad, me han de excusar. Sobre aquellos principios fundamentales que tendríamos que comprender para tener en cuenta esos límites. Principios fundamentales como la transparencia, como el conocimiento de los algoritmos que hacen al final de cuentas la automatización de las cosas, realidad, y que nosotros conozcamos. ¿Qué pasó con mis datos, Meta? No, con mucha inteligencia artificial, pero a ver, tienes la obligación bajo el ámbito territorial de la actualización, que es lo que hace falta, ¿verdad?, de las leyes mexicanas, de conocer que no se me esté utilizando los datos para otro fin del cual yo no te consentí. Eso es bien importante. Bueno, son algunos de los tantos principios de los cuales vean este artículo que lo pueden buscar en NSC Iberoamérica, Rodolfo Herrera Martínez. Bueno, precisamente hablamos también de esas resoluciones de diferentes cortes, como la Haya en el año 2020, que nos dice una suerte de cosas que hoy se deben de poner a disposición de la población, como por ejemplo que los códigos, que la programación sean públicos para que voten a los ciudadanos de su derecho a conocer, a acceder y hacer presente la protección de su privacidad y de sus datos personales. A veces se dice, y con mucha razón en algunos contextos internacionales, que el derecho va atrás de las tecnologías. Yo discrepo con esa idea, porque realmente las dos son ciencias, se rigen bajo un principio común que es el de progresividad. Por tanto, no va atrás. Pero entonces, ¿qué significa este retraso que vemos todos los días, por ejemplo, en México y en Jalisco? Pues que el operador jurídico, diría por ahí, tiene los datos. Entonces, eso es lo que retrasa, lo que aprecia esa simetría de que realmente sean las dos ciencias y que vayan a la par, pero lo que entorpece esos resultados es el operador. El abogado que dice, no, es que quién sabe, estas cosas son el miedo, ¿no? El radio público, el que ya le dijimos, no, no más de adelante, ánimo, dirían por ahí políticamente, pero se nos saca la idea. Bueno, precisamente en todo este tenor se resaltan principios a partir de una resolución concreta del Consejo de Estado italiano. Principios de conocer los procesos automatizados, principios de la no discriminación algorítmica. ¿Por qué? Porque aquí vemos la neutralidad, la proporcionalidad, el consentimiento, la licitud. Por cierto, principios que ya están contemplados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es muy lejano nuestra realidad, es muy complejo. No, y les tengo buenas noticias. Hay muchas iniciativas en proyectos que están siendo valoradas por el Senado de la República, el Congreso de la Unión, para regular la inteligencia artificial, pero no regularla en un sinfín de figuras jurídicas sin razón. No, significa el hecho de poder tener directrices generales para decir, a ver, esto es lo que debe reconocerse bajo herramienta que ayude a todos a progresar y nada más. Bueno, en ese sentido vamos rápido porque se me está agotando mi tiempo. ChatGPT versión 4, que es lo que nos ofrece un sinfín de cosas, ¿no?
juegos, poemas, adivinanzas, prácticamente cantan esta canción como Shakira, pero ¿qué hay detrás de toda esta diversión? Bueno, hay conocimiento científico, técnico, como lo reportaba el informe técnico de OpenAI, que describía una serie de posibles casos para el descubrimiento de fármacos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa como BART, como Bing, o como el caso concreto de ChatGPT, está interconectado a las bases de datos abiertos del ciberespacio. Y por eso es fácil encontrar respuestas que puedan tener un sentido. Hay documentos que son a partir de la producción de laboratorios en tecnología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires y de la UNESCO, y que han hecho un estudio crítico sobre qué tanto ha avanzado ChatGPT 4 para tener menos sesgo estereotipo de género posible. Todavía la brecha sigue siendo pronunciada en nuestras vidas. Y los riesgos también, porque como hay una interconexión de las cosas, permite que un otro usuario curioso con intenciones malignas pueda generar bombas biológicas y otro tipo de armas a través de la interconexión que exista de ChatGPT versión 4 con Alambre, por ejemplo. Esto se puede utilizar también para la medicina. Aquí les estoy referenciando Legal Cloud, pero puede ser un cloud para los médicos, ¿no? Medical Cloud, ¿no? Que nos encanta hablar en inglés, ¿no? Entonces, a partir de eso son instrucciones del profesionista para alentar justamente a recetas, actuaciones más rápidas y todo lo demás. Voy a adelantarme rápidamente para que vean algunos ejemplos y todas esas variables que pueden existir en investigación, análisis, en este caso de expedientes médicos, aquí estoy hablando de sentencias, descubrir precedentes, descubrir todo tipo de antecedentes médicos, ¿verdad? Como lo veíamos en estos momentos en el informe técnico de OpenAI. Hay muchos dilemas éticos que hablar. Pero bueno, el tiempo no me ayuda y lo que voy a abordar con ustedes de manera muy sucinta es la ciberseguridad. Es el dilema ético que nos invita a saber los puntos finos de las cosas y es por eso que en ciberseguridad les comparto el concepto que nos otorga la ISAC, que es la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que pongan en riesgo esa información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información interconectados. ¿Es eso? Cuidado con la Alexa de Amazon, por cierto. Sí, está espiando. Ve a la página y ve a hacer uso de la herramienta de eliminación de datos. Ah, no lo sabían, ya lo saben. Bueno, a partir de esos criterios, está bien parte de la ciberseguridad, comprender lo valioso que es hoy en día, no solamente para el tema de la protección de tu laptop, de tu smartphone, no, hablando de algo mucho más allá que ya llega a otra potencia, que son los nuevos derechos humanos, los neuroderechos, como el derecho a la privacidad mental. Hoy no solamente te hackean el teléfono celular o la computadora, no, hoy te hackean también la mente. Cuidado con lo que estamos hablando en estos momentos porque no estamos alejando. Hay un avance significativo en todas las iniciativas con proyectos vertidas sobre este tema en pantalla por muchos senadores y senadoras y diputados federales. Has visto aquí en pantalla algunas definiciones al respecto, pero bueno, la más sensata en mi opinión es la última propuesta hace poco tiempo por el senador Miguel Ángel Mancera. Creo que tiene sus críticas al respecto. Hay otros compuestos que vierten estas iniciativas como conceptos de ciberespacio, la concentración del convenio de Budapest, ese convenio de ciberdelincuencia y otras cosas más. Finalmente, en este tema de ciberseguridad, los deepfakes, ¿verdad? Los ultrafalsos, una traducción que damos esa palabra en castellano. En donde diríamos, ¿por qué Carmen Serra que no se taparon y verdad sin maquillaje? Pero probablemente sea la distorsión de su imagen. Híjole, qué desgracia, ¿verdad? Bueno, estamos hablando precisamente de otro comercial de su servidor, un artículo que los invito a leer, ¿verdad? Vale la pena, modestamente no estuve leyendo desde luego, pero sí que verdad, tras esa conferencia. Y lo que voy a reflejar aquí para ya concluir esta presentación son estos proyectos que van avanzando a nivel internacional para intentar encauzar un ánimo de regular esas alteraciones a videos, a audios y a imágenes en tiempo real. En Estados Unidos, por ejemplo, hay grandes lagunas al respecto, en donde en tiempos de campaña electoral no hay responsabilidad, por ejemplo. Y dirían, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Hay una gran causa de exclusión de responsabilidad, damas y caballeros. Como por ejemplo, que era una parodia, era entretenimiento. Entonces ya no hay responsabilidad. ¿Cómo que no hay responsabilidad? Claro que la hay. Por otra parte, la Unión
declara en su proyecto que cada vez está más cercano a estar en vigor el reglamento de inteligencia artificial. Veremos qué pasa en un futuro muy lejano. Y algunos atributos de los cuales se nos invita por parte de Kaspersky, una gran empresa internacional en materia de seguridad informática, visualizar en estas distorsiones de los videos cada vez más frecuentes o distorsiones de la voz. No sé si les ha tocado ver en publicidad de los reels de YouTube que adicionalmente invita a invertir en PNs y muchas cosas así. Realmente no es así. Que ya por las acciones vistas por el ejecutivo no faltaría mucho, pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda. Entonces, a partir de todo esto, yo quiero que veamos que esa aglomeración de temas que voy a vertir de manera rápida, deseo haya sido atinada, que haya sido útil. En este video que ha generado a partir de este 2023 en este tan importante de telecomunicaciones que es Telecom, veamos a continuación este video. Hey Mom, hey Dad, it's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you these pictures are just memories. But for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity was stolen, where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my gravestone being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Carol, I couldn't use any money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Las memorias sin lugar a dudas son significativas, pero también la identidad digital y por supuesto la piedra angular dentro del marco de los derechos humanos, que es la dignidad. Y no es digno en esta era digital poner en riesgo a las personas, poner en riesgo a los más menores para popularizar que se vio bien vestidito, vestidita de Papá Noel o de Mamá Noel en estos tiempos de videos de Navidad, o que lo que ya pasó de Halloween, eso no vale la pena. Vale más que esos recuerdos se queden aquí. Las cosas que no involucren a nadie, que sea meramente información para justamente crecer el conocimiento, pero que no haga vulnerables a los más chicos. Justamente la reflexión de todo esto es que la tecnología es un sirviente útil, pero es un jefe peligroso. Dicho por Christian Louis Lamos. Y por supuesto, les agradezco mucho. Les dejo a continuación las controversiales redes sociales, en donde las controversiales son las redes sociales y no su servidor. Gracias. Muchas gracias por su presentación, la verdad nos deja pensando muchísimo, nos deja tarea para casa.
¿Alguien tiene una pregunta para el maestro Rodolfo? No es lo general el terror, y menos este fin de semana. Pues quedamos a disposición entonces. Enhorabuena por estas jornadas de investigación aplicada. Enhorabuena.